En Bogotá Radiante, hoy nos interesa. Nos interesa, como lo hemos manifestado aquí en DC Radio siempre, la equidad de género. Nos ha interesado de manera muy especial referirnos a las diferentes manifestaciones que tiene la violencia contra la mujer, que va más allá de la violencia física. Hemos hablado también aquí con expertas y con expertos de violencia económica, de violencia simbólica, de violencia emocional, de violencia psicológica, de violencia laboral, en fin, de diferentes manifestaciones en las que se produce la violencia contra la mujer. Y hay una que nos ha parecido pues interesante por el trabajo que realizamos nosotros aquí en la radio, en los medios de comunicación, y es cómo desde el lenguaje también, cómo desde la comunicación nosotros podemos ayudar a la equidad de género, podemos derribar formas de violencia también contra la mujer. La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, una entidad que pasa constantemente por los micrófonos de DS Radio para reportar buenas noticias generalmente, como entes de rectores del talento humano y actuando como garantes en el cumplimiento de la implementación de la política pública de la gestión integral del talento humano, que fue aprobada en el COMPES distrital del 2019, pues han venido desarrollando durante el 2020 y este 2021 el análisis metodológico para construir unos lineamientos que propendan a una comunicación organizacional inclusiva. La apuesta es a que las entidades del distrito adopten el lenguaje inclusivo como una herramienta institucional y que esta herramienta contribuya a la construcción de Bogotá como una ciudad garante de derechos, diversa e incluyente. Adriana Moreno tiene invitadas muy especiales que nos van a hablar sobre este trabajo importante que se viene realizando en Bogotá. Querida Adriana. Claro que sí. No, yo primero tengo que manifestar aquí en Bogotá Radiante que estoy supremamente emocionada con la calidad de nuestras invitadas, con Raquel Sofía Maya, a quien recuerdo de hace muchos años, nuestra pinina en que nos enseñó muchísimo con el tema de feminidad y también el tema de lucha. A Florence Thomas, a quien llevo en mi corazón, todo una trayectoria a nivel de la universidad, y a Nidia Rocío Vargas, que hoy las reúne precisamente para apostarle a ese lenguaje incluyente. Los gobiernos y las organizaciones están diseñando las políticas de lenguaje que comuniquen la equidad de género. Quiero darle la bienvenida, quiero darle aquí en Bogotá Radiante a estas tres grandes mujeres que han abanderado la lucha, activistas feministas frente a la equidad de género y al lenguaje incluyente, y ahora a buena hora a nivel distrital incluirlo dentro de los modelos de comunicación. Raquel Sofía, muy buenos días y bienvenida. Muchas gracias, qué bonito que te hayas acordado de la pinina colombiana. Lindísimo, muy bonito porque fue hace muchos años. Créeme que todos los días de mi vida alguien se acuerda de la pinina colombiana. No, total, claro que sí. Florence Thomas, de verdad que bienvenida para nosotros y para mí personalmente es un gran honor tenerlas en este abanico de mujeres tan valiosas, tan valerosas y que nos han enseñado tanto. Bienvenida. El micrófono. Florence, el micrófono. Florence. El micrófono, sí, Florence, el micrófono, sí. ¿Ya? ¿Me oyen? Sí, perfectamente. Pues decía, muchas gracias para todos y todas. Muy feliz de estar acompañada también por Raquel y por Nidia y para este programa tan importante que tiene que ver con el lenguaje incluyente. Claro que sí, Nidia Rocío Vargas, usted que es ahorita quien está articulando precisamente todas estas iniciativas empoderadoras de las mujeres y el lenguaje incluyente, un momento estratégico a nivel de la comunicación. Bienvenida. Muchas gracias, Gladys, muy querida. Como tú dices, pues solamente somos articuladores. Una compañera de gabinete se hace denominar la bisagra. Creo que eso somos en lo público. No te rías, Raquel. Efectivamente, nosotros somos articuladores, somos bisagras que tratamos de unir las personas que son expertas en el tema y que nos pueden conducir por los caminos adecuados para implementar políticas públicas
y pues poder resolver problemas públicos en la ciudad. Entonces, para eso estamos en lo público. Entonces, ahí vamos trabajando de la mano y con el apoyo decidido, desinteresado y generoso de Raquel y de Florence, que han sido súper interesantes, unas maestras en todo este proceso de esta política, de esta línea de acción de la política pública de gestión integral de talento humano. Bueno, empecemos y entremos en materia. Florence, me perdonas por favor mi francés, que no es que sea muy pulido, pero bueno, con todo el cariño del mundo. Tranquila. Existe en nuestro ambiente, en nuestro ámbito ha sido una lucha permanente por el derecho de las mujeres, la inclusión y la equidad de género. Existen unos estereotipos que se han revisado alrededor de la comunicación, tanto en las palabras como en las imágenes, y generar unos escenarios en los que se incluya tanto el lenguaje de género para dirigido a los hombres como a las mujeres. ¿Cómo se ha generado este panorama a nivel distrital? Pues mira, de todas maneras lo que quiero iniciar diciendo es que el lenguaje, todos los problemas alrededor de la comunicación y del lenguaje, es decir, hace parte de las violencias simbólicas. Eso es muy importante porque a veces la gente piensa que las violencias son solamente físicas o psicológicas y todo eso, pero no. Hay múltiples violencias simbólicas y, por supuesto, el lenguaje es uno de los ahí. Es decir, con el lenguaje estamos en pleno, con el lenguaje las imágenes también, por supuesto. Estamos en pleno en este capítulo de las violencias simbólicas. Efectivamente, es que el lenguaje es una herramienta que tiene que ver con el ordenamiento de lo social y de lo real, y ha sido un privilegio secular del masculino género, ustedes lo saben, es decir, buenos días a todos, ¿sí? Pero todas no están. Es decir, ha sido, desde hace tiempos ha sido así, porque los idiomas se construyeron en sociedades machistas, en culturas profundamente patriarcales. Es esto, entonces evidentemente lo masculino está ahí dominando, como en muchas otras idiomas, ¿no? Y particularmente los idiomas que tienen que ver con un origen latino y todo esto. Entonces es eso lo que se está tratando de corregir, y quisiera decir, para después pasar la palabra a Raquel, quisiera decir que es una lucha que se inició en los años por ahí 80, no es algo ya o de hoy, es una lucha ya que tiene algunos años, digamos que es un debate relativamente viejo, iniciado, por cierto, por mujeres que luchaban por la visibilización de lo femenino, ¿no? Bajo todos sus aspectos. Es decir, que luchaban por eso y tal vez, ¿por qué no decirlo? Es decir, por las feministas, ¿no? Más que todo, es un debate que se inició en la segunda o tercera ola del feminismo, que de verdad había entendido que el lenguaje era una herramienta fundamental para nuestra visibilización, para que podamos estar presente en ese mundo de comunicación, en ese mundo de palabras y de imágenes. Entonces, claro que sí. Creo que Raquel les va a explicar muy bien lo que se está haciendo actualmente para la ciudad de Bogotá. Florence, yo preferiría que fuera la doctora Nidia Rocío Vargas, sí, claro. Ha tomado las banderas de esto. Claro que sí. No sé. Pero antes de entrar en materia con Nidia Rocío para tratar de concluir todo el proyecto que se está desarrollando, es decir, estamos mirando toda la visión holística frente al manejo del lenguaje y de la comunicación. El reto en el español de incluir la equidad de género, el masculino puede ser englobar a los dos géneros y esa lucha permanente. Pero Raquel Sofía, en esa voz de los derechos de la mujer, usted como comunicadora que es, por ese recorrido también que se ha generado para transformar esa cultura de la inclusión en el lenguaje incluyente, ¿cuál ha sido como el mayor reto frente a una cultura de la colombiana que en últimas ha ido como en un proceso de aprendizaje y de gestión incluyente frente al lenguaje y a la comunicación? Bueno, mira, yo debo decir que el lenguaje es aquello que conecta el pensamiento con la realidad, que se sirve de códigos, de símbolos, de signos. Por lo tanto, el lenguaje va más allá de la palabra. El lenguaje es verbal y no verbal.
Y el lenguaje incluyente específicamente trasciende lo femenino y ubica y reconoce y visibiliza a poblaciones que han sido invisibilizadas, estigmatizadas, rechazadas, vulneradas y demás desde el lenguaje, que se convierte en una herramienta obviamente del patriarcado y de control social. Por eso es que en el servicio civil, en el departamento administrativo del servicio civil del distrito, se ha optado por preceder el lenguaje incluyente, privilegiarlo, porque reconoce la diversidad de una sociedad en la que estamos todas y todos, en la que están personas con alguna discapacidad, en la que están las personas indígenas, las personas LGBTI y demás. Entonces, por eso se optó por un eslogan que dice, en el lenguaje incluyente está toda la gente. Así que esto trasciende a las mujeres solamente y claro, se ubica en la generalidad y en la diversidad de la sociedad. Pues el reto mayor es transformar la cultura, porque tú puedes sacar un decreto y una ley, pero si la cultura y no lo quiere, no se hace. Si no hay voluntad política, no se hace. Entonces, por esta razón, el mayor reto para nosotras en este momento es que la gente entienda la importancia del lenguaje incluyente y lo incorpore en sus prácticas, actitudes y comportamientos a nivel de las entidades del distrito inicialmente. Obviamente claro esto se extrapola a toda la sociedad. Claro que sí, Nidia. Rocío. En este ejercicio, frente a esta introducción que nos está haciendo Florence, ¿verdad? Florence, así, y Raquel Sofía, a nivel distrital, que se están manejando todos los manuales de comunicación y haciendo todo el ejercicio frente a la estructura organizacional que tienen las oficinas de comunicación y además desde la política pública y desde la política y desde la inclusión en el lenguaje, ¿cómo se está llevando a cabo este proceso? Bueno, muy importante señalar que si bien se está trabajando fuertemente en el trabajo con las oficinas de comunicación, tenemos que entender cómo nació esta iniciativa. Cuando hicimos la agenda pública de esta política, los diferentes grupos de interés como los ciudadanos, los sectores, nos hicieron ver que cuando eran atendidos por servidores, colaboradores y colaboradoras del distrito, se alcanzaba a percibir algún tipo de discriminación con diferentes enfoques. Entonces, cuando evaluamos todo este diagnóstico que recogimos de la agenda pública, entendimos que el tema de discriminación podría estar desde lo público, desde los que estamos prestando bienes y servicios, y que también podría estar al interior de las organizaciones. Y esto pasa por un tema de derechos, de instalar competencias en los servidores públicos, dentro de una gran sombrilla de derechos. Nosotros somos los garantes de los derechos humanos en el Estado y en este caso en el distrito. Y garantes de derechos con enfoque diferencial, con enfoque poblacional, con enfoque de género. Entonces resulta que de pronto sabemos de derechos humanos muy general, pero el tema de enfoque se nos está perdiendo en los servidores y servidoras y en los colaboradores del distrito. Y ahí es donde tenemos que hacer foco. Y entonces un poco empezamos a pensar, bueno, ¿cómo vamos a producir eso que llamó ahorita Raquel Sofía, esa transformación cultural? Porque uno podría sacar como tú lo planteaste, unas herramientas, una caja de herramientas para las oficinas de comunicaciones y de ahora en adelante los formatos de comunicación serán así y dar unas instrucciones que ni más faltaba pasan por ahí, pero no solo es esa línea de comunicación y esos lineamientos, sino pasa por hacer transformaciones culturales en la organización. Y entendimos que el lenguaje es un motor muy importante de visibilización de estas poblaciones que seguramente no solo, digamos que nuestras organizaciones son una muestra de nuestra sociedad
y hay poblaciones que tradicionalmente están siendo discriminadas. Y empezamos a discriminarlas desde el lenguaje porque las invisibilizamos, ni siquiera las nombramos. Y si empezamos a hablar de las poblaciones que no aparecen, pues empezamos por las mujeres que no aparecen en el lenguaje. Pero también empezamos por entender que mencionamos mal a las personas adultas, empezamos a hablar, no sabemos mencionar ni referirnos a las personas que hacen parte de la infancia. No sabemos cómo referirnos a las personas que hacen parte de los grupos LGTBI, no sabemos cómo referirnos de manera adecuada a ellos o a las personas que hacen parte de los grupos étnicos. Y eso implica que nos formemos y que seamos claros en garantía de los derechos con ese enfoque diferencial. Por eso me gustó mucho lo que dijo ahorita Raquel Sofía Maya, que este tema del lenguaje incluyente trasciende lo femenino, obviamente lo incluye, pero trasciende lo femenino para otra, y pasa por otro tipo de personas que han sido invisibilizadas y están siendo invisibilizadas en nuestra sociedad. Y ese es el reto. Y nosotros que somos servidores y servidoras públicas, estamos llamados a garantizar esos derechos humanos con enfoque diferencial, con enfoque poblacional, con enfoque en orientación sexual y con enfoque de género. Eso es fundamental. Eso es como lo que está en el fondo. No solamente es un instrumento para las oficinas de comunicación. Pasa por ahí, ni más faltaba, pero es la apuesta a una transformación cultural desde lo público de cara a la ciudadanía. Eso es, Gladys. Perdón, que te pido. Precisamente en ese sentido, Nidia Rocía, y con los muy buenos días para las tres invitadas. Mi pregunta va para las tres, pero inicialmente para ti, para Nidia Rocío. Estamos hablando de formación, estamos hablando del cambio de esa política de comunicación con lenguaje inclusivo y demás, y nos has mencionado varios elementos, pero ¿cuáles serían esas acciones puntuales o algunas de esas que se han planteado o se han pensado para precisamente lograr ese objetivo en las diferentes entidades del distrito? Bueno, tenemos varias. Bueno, pasamos por un tema de comprensión. Instalar competencias en los servidores y servidoras públicas implica un tema pedagógico. Yo misma estoy haciendo este proceso pedagógico. Yo le digo a Florence que me disculpe porque yo tengo que estar luchando con el patriarcado que llevo adentro, como ella lo dice. O sea, yo soy del siglo pasado, nací en el siglo pasado. Yo, pese a que tuve, digamos, una formación por una madre diferente, digamos, diferente a la cultura en la que estábamos en ese momento, años 70, 80, pude ver tuve otras visiones del mundo, pero aún así tengo muchas cosas que me marcaron de esa cultura patriarcal y hoy día hago conciencia de eso y todavía tengo que luchar con eso que tengo ahí. Pero creo que estamos a tiempo de hacer conciencia y en la medida que racionalizamos, yo digo, lo pasamos por la razón y somos conscientes que hay cosas que no son chéveres. Voy a decirte cosas a modo coloquial, esos chistes bobos sobre las mujeres, que a la gente le parece muy chistoso, pero realmente son ofensivos. Yo tengo hijos, hablando y lo planteo así de claro, si mis hijos deciden o tienen la condición de ser gay o lesbiana, yo no tengo ningún problema, pero me dolería mucho que en la sociedad, en su ambiente de trabajo, en su estudio o algo fueran discriminados porque esa fue su decisión de vida y eso los hace feliz, como yo veo que ocurre en los ambientes laborales que son absolutamente agresivos, discriminadores y que fácilmente pueden llevar a una persona por no cuadrar en esos estereotipos, además súper raros que yo creo que son medio enfermos, por no cuadrar en esos estereotipos que llaman normales, pueden llevar a una persona a que se quite la vida. Entonces, eso es súper nocivo. Entonces, pasar eso por la conciencia y por la razón creo que es muy importante. Entonces, es un proceso pedagógico
de los servidores públicos y empezar a sensibilizar. Y eso es un poco lo que estamos haciendo, además de crear estas herramientas importantes de la mano de Florence, que tiene todo el bagaje académico, y con Raquel también. Y estamos pasando por todas las áreas de comunicación, por todas las áreas jurídicas vamos a pasar, y por muchas mesas de servidores públicos. Y vamos en ese proceso pedagógico y entregando herramientas. Y me gusta mucho que Raquel le pone un énfasis, y esto sí ya es de la forma como se está haciendo, le pone esta parte lúdica, y ya las personas grandes aprendemos, porque la mayoría de los servidores y servidoras públicas somos grandes, aprendemos como de esa manera lúdica. Sí. Entonces, esto creo que ayuda a que la gente por lo menos reflexione, y empecemos a cambiar un poquito esas posiciones que de cara al ciudadano son gravísimas, porque si entre compañeros y entre pares nos discriminamos, imagínense el pobre ciudadano que puede venir a pedir un servicio, a rogar la actuación de la administración, pues puede ser complicado para el pobre ciudadano, podría ser complicado, ojalá no, pero podría ser complicado. Entonces, sí, esa labor pedagógica es muy, muy importante, señora. Nidia dice algo muy clave, que definitivamente esa brecha generacional frente a los procesos educativos que se tornaron de nuestras antiguas generaciones, las generaciones que están actuales, a fusionarlas y articularlas no es fácil y es un reto. Esta es una pregunta que es para cada una de ustedes con una respuesta corta. Principal reto frente a lenguaje incluyente en las organizaciones del distrito. Florence. Florence, el micrófono. Florence, el micrófono. Ve, eso es una cosa generacional, por ejemplo. Yo todavía no soy capaz de ver mi micrófono. Entonces, pues, lo que quería decir es que me parece muy importante ese trabajo que se está haciendo en el servicio civil y para la alcaldía, para esa Bogotá que queremos tanto y que tiene que ser evidentemente incluyente. Yo creo que lo muy importante es que también nos demos cuenta de que son procesos de largo alcance, no es que de un día al otro. Por eso cuando hablé hace un rato, yo me referí exclusivamente, y eso no es así, ¿no? A lo del enfoque de género, ¿sí? Solamente decir que fue tal vez la primera tarea que nos dimos a las feministas, las mujeres que luchaban por los derechos de las mujeres, era realmente visibilizar a las mujeres. Pero por supuesto que gracias a la generación ya de Raquel y de las jóvenes, nos hemos dado que el enfoque de género no era suficiente. Es decir, tocaba ampliarlo al enfoque diferencial, al enfoque poblacional, etc. Yo les contaba hace poquito en un café con mujeres, creo, que cuando llegué a Colombia y empecé a hacer las columnas del Tiempo, no se podía nombrar gays y lesbianas, era algo abominable, se hablaba apenas de homosexualidad y esto era más o menos aceptado. Imagínense ahora, hablamos de LGBTQ, etcétera, de toda esa comunidad que nos muestra la diversidad que tenemos que aprender a nombrar. Entonces es eso lo que está haciendo el servicio civil, y me parece súper importante, sin olvidar que esos son procesos lentos, evidentemente. Sí, total, no podemos cambiar eso ni con un decreto, ni con un día al otro. Se necesita mucha educación y se necesita mucha lucha entre nosotras mismas para poder generar esos espacios de valor y de empoderamiento, de equidad, de inclusión, en donde los y las seamos uno solo también. Raquel Sofía, el reto. Bueno, el reto es de construir la cultura patriarcal a partir de la utilización del lenguaje. En esto tenemos que ver mucho las comunicadoras y los comunicadores. Y yo entiendo sus posiciones, porque si vas a hacer un mensaje en un afiche, pues obviamente es más complejo y la cadencia del mensaje se altera cuando dices las ciudadanas y los ciudadanos. Bueno, di la ciudadanía. Entonces, digamos que deconstruir y erradicar esos estereotipos que están tan fuertemente implantados en nuestra vida, en nuestros cerebros, en nuestros corazones, no es una tarea fácil. ¿Y cómo se logra? Se logra pues mostrando las ventajas
del lenguaje incluyente. El lenguaje incluyente es bueno para hombres y mujeres. El lenguaje incluyente es bueno para todas y todos. La diversidad no es un drama, la diversidad se festeja. Eso se debería celebrar. Y el reconocimiento arranca, por ejemplo, en erradicar ideas como, por ejemplo, el masculino es genérico. ¿Sí? Entonces, con el masculino contiene a todos. Si el masculino es genérico, que evidentemente no lo es porque es masculino, ¿sí? Pero si el masculino es genérico, entonces el femenino también lo es. Y en ese caso, también podría fungir, si funge como genérico, podemos incluir a los hombres, por ejemplo. Y nomás gráficamente es mucho más fácil. En la O, pues no cabe la A porque hay que ponerle un palito. Pero en la A sí cabe la O. Entonces, si los señores del lenguaje quieren tanta economía del lenguaje, sí, total. estamos de acuerdo. Si quieren que economicemos el lenguaje, de acuerdo. Y como el femenino es genérico, igual que el masculino, entonces hablemos de las, a ver si los se sienten incluidos, porque han sido siglos de invisibilización. Nosotros nos hemos aguantado mucho, pero mira tú, si en una reunión en donde hay hombres y mujeres, tú saludas y hablas todo en femenino a ver si se te aguantan. 10 minutos no se los aguantan. Sí, totalmente de acuerdo y que de verdad este es un gran proceso de iniciación y de inclusión. Nidia Rocío, el reto ya para cerrar esta sección tan maravillosa, porque de verdad que estoy emocionadísima con tenerlas a ustedes acá en Bogotá Radiante. Nidia Rocío, el compromiso frente a este ejercicio de inclusión que se maneja a nivel distrital en las oficinas de comunicaciones y la recomendación especial. No, yo había pensado en el reto y me hiciste pensar cuál era el reto, y creo que el reto somos nosotros mismos, poder luchar contra nosotros mismos, poder y atrevernos a luchar contra esa... Es un poco lo que llaman de pronto los académicos desaprender esas cosas que culturalmente nos tenemos en la memoria, en el disco duro, desaprender y volver y animarnos a aprender, que no nos dé pereza, pena, y que nos animemos a lograrlo, porque como dice Raquel, la diversidad enriquece y en la diversidad crecemos. O sea, es muy aburrido y no se genera nada cuando todos somos iguales. En donde hay realmente innovación, en donde hay cosas nuevas, es en la diversidad, no donde todos somos igualitos. Entonces, claro que sí. Ese sería el reto. Que nosotros de verdad, más, yo creo que más el mundo es complejo y diverso, más es apasionante, pero toca aprender a nombrarlo. Es esto realmente. Claro que sí. Yo antes de que cierres, Gladys, te voy a comprometer a una cosita. Y es que resulta que nosotros estamos socializando unos mensajes, un mensaje en televisión que es el del mago, el mago que tiene el secreto para hacer invisibles a las personas, y las personas tenemos el secreto para hacerlas visibles. Nosotros tenemos una cuña. A ver si nos hacen el favor de pasar. Mil gracias. Claro que sí. La hacemos llegar. Claro que sí, desde radio y aquí en Bogotá Radiante los micrófonos son de ustedes. Además porque en este ejercicio también académico relacionado con la comunicación, con algo que nos atañe diariamente desde nuestras casas, desde nuestras organizaciones y sobre todo a nivel distrital, en el que nuestras poblaciones, como ustedes bien lo acabaron de mencionar, incluyen discapacidad, incluye indígenas, incluye comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, incluye una diversidad maravillosa que tenemos aquí en el Distrito Capital, y que nuestras entidades están obligadas y están con el compromiso a generar esos espacios de comunicación para llegar no solamente a la mente de cada uno de estas personas que hacen parte de nuestra cultura, sino también a su corazón, con el respeto que se debe y con la inclusión y esa transformación de cultura y generacional que se requiere. De verdad que es un honor, un placer haberlas tenido hoy aquí en Bogotá Radiante, a Florence, a Raquel Sofía, que no, morí de la emoción, y a Nidia Rocío, porque de verdad que creo y estoy muy consciente, y creemos acá en Bogotá Radiante y desde el IDEPAC un agradecimiento muy especial por este momento coyuntural que no es casualidad y que ahora
frente a las banderas que nos generan a nivel de mujer esa invitación para que también seamos incluidos todos, hombres y mujeres, dentro de la comunicación en las entidades distritales. Muchas gracias a ustedes tres, de verdad, y vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias en Bogotá Radiante.